a crear algo así y pues nos ponemos a pensar, ¿no? El insertar, por definición, fíjense, siempre inserta al final de una lista, por defecto. Entonces acá vamos a razonar de la siguiente manera. Siempre, cuando estamos hablando de listas que están diseñadas de manera recursiva, ya sea directa o ya sea indirecta, como en el caso de las nodales, siempre hay que analizar estas opciones, ¿ya? E irnos familiarizando cada vez más en la forma en cómo nosotros hemos hecho la representación de cada una de estas estructuras. Entonces, ¿cuándo se dice que está no vacía? Cuando resulta que el init está direccionando a un elemento y el sig está haciendo a su vez referencia a una lista en la cual se supondría que están todos los restantes elementos de la lista organizados como una lista de simple enlace. Me están pidiendo, dice, insertar un dato, ¿cierto? El dato al final de la lista. Bueno, en este caso, si nosotros insertáramos el dato al final de la lista, pues mi lista al terminar debería quedar así. Fíjense, deberíamos tener un dato, que es el dato que estamos insertando, y mi siguiente debería estar preparada para recibir los siguientes datos de la lista, que en este caso, pues como no hay ninguno, esta lista va a estar vacía. Bueno, procederemos a hacer eso. Entonces, ¿cómo cambia este ini? Este ini ya no va a ser un ini que no existe, sino más bien va a ser un ini en el cual nosotros vamos a tener al dato que estamos queriendo insertar. Y en sig, ¿qué es lo que nosotros vamos a poner? Vamos a poner una lista vacía. Caso contrario, si la lista estuviera no vacía, pues la idea es que al terminar la inserción, esta lista debería tener un dato más, ¿correcto? Y ese dato, ¿dónde debería ir a radicar? Debería venir a radicar acá. Si esa lista tenía ese tamaño, fíjense, si esa lista tenía ese tamaño, pues al terminar la inserción, este debería ser un poquito más grande. ¿De acuerdo? Bueno, en resumen, acá no vamos a insertar al inicio de la lista, sino lo vamos a insertar acá. Y el último dato de esta lista, donde se encuentra en la siguiente lista. Entonces, lo que vamos a hacer es insertar, fíjense, el dato en la siguiente lista. Y eso se puede hacer de esta manera y asumir que eso es correcto porque SIG, a su vez, es una lista de simple enlace. ¿Eso qué quiere decir? Que SIG sabe insertar datos en sus filas. Y por defecto, ¿dónde lo va a hacer? Lo va a hacer al final de la estructura. Nos vendremos a razonar cómo vendría a ser para una lista circular doblemente enlazada. En este caso, como nosotros tenemos la lista definida en términos de una estructura auxiliar que es un nodo, pues para poder insertar un dato en esta estructura, nosotros necesitamos poner el dato en alguna estructura nodal. ¿Ya? A ver, vamos a hacer el esquema gráfico más o menos de lo que nosotros entendemos por una lista circular de doble enlace vacía y cómo se entiende una lista circular de doble enlace que está no vacía. Si es que está no vacía, algo así sucede, ¿no es cierto? El ini tiene que estar referenciando a un nodo que a su vez tiene dato y la información de sus dos enlaces. Bueno, mi tarea, me dicen, es insertar. ¿Qué queremos? Queremos insertar el dato al final de la lista. En esta ocasión, como les comentaba, pues para poder insertar este dato, nosotros requerimos utilizar esta estructura auxiliar, en la cual nosotros lo primero que vamos a hacer es poner el dato que estoy queriendo insertar. Y por defecto, fíjense, el sucesor de este dato todavía no está definido y el antecesor tampoco. Entonces, ¿quién va a definir el sucesor y el antecesor? La lista. ¿Ya? A este famoso nodo le vamos a conocer con el nombre de P. Tiene bastante historia ya el nombre de P. No la vamos a mencionar hoy, pero hay unas razones por qué por costumbre se pone P.
Ok, si le ponen otro nombre también no hay problema, eso no es ningún problema. Entonces, cuando nosotros insertamos este dato en la estructura, requerimos poner el dato en una estructura nodal de doble enlace y luego mi trabajo, ¿en qué va a consistir? En enlazar este nodo en el lugar que le corresponde. Entonces, si la estructura está vacía, fíjense, ¿a qué se reduciría mi problema? Mi problema se reduciría a enlazar este nodo. Si ustedes observan, este nodo que hemos construido, que tiene el dato acá, y hacer que estos enlaces se modifiquen, ¿cierto? Si nosotros queremos generar la circularidad, algo así sería. Listo. Esto vendría a ser, de estar en lista vacía, pasar a ser una lista no vacía de un elemento. Escribiremos entonces, una vez que nosotros tenemos este nodo, que es el que contiene el dato que yo estoy queriendo añadir, pues ahora mi ini debería estar referenciando a ese nodo. Y luego lo siguiente que deberíamos hacer es cambiar los enlaces, ¿correcto? Entonces yo le digo, el sucesor, fíjense, de ini, es lo primero que vamos a cambiar. Este enlace que era nulo, vamos a volver así. ¿A quién debería estar apuntando? A ini. Y el antecesor de ini, fíjense, ¿a quién debería estar apuntando? Debería estar apuntando también a ini. Si nosotros nos venimos a este lado, bueno, y listo, ya está insertado, ¿no? Si nosotros nos venimos a este, entonces mi lista, ¿cómo debería cambiar? Mi lista debería cambiar de la siguiente manera. Fíjense, este debería estar apuntando a este dato, a este nodo que tiene el dato inicial, y este a su vez el segundo dato, y este a su vez apunta al nodo, así, ¿no? Hasta tener este nodo que tenía supuestamente el último dato de la lista. ¿Dónde tenemos que poner este nodo rojo que es el P? Tenemos que ponerlo acá. Fíjense, aquícito lo vamos a ubicar a este nodo. Pero para ello, ¿qué cambios tengo que hacer? Fíjense, este enlace yo tengo que cambiar. Este enlace tengo que cambiar. Este enlace yo tengo que cambiar, porque ahora que resulta que el último dato de esta lista, después de haber hecho la inserción, ¿quién es? Es el dato que estoy añadiendo, ¿ya? Y ese dato que estoy añadiendo, ¿dónde lo hemos puesto? Lo hemos puesto en esa estructura nodal de color rojo, ¿ya? Listo, acá. Ya, entonces estos cambios tengo que hacer. Bien, una vez que sabemos eso, entonces prácticamente mi tarea en qué consiste, fíjense, en ubicar este nodo, que resulta ser el último nodo de la estructura. Y mi tarea va a ser poner al nodo P, que es ese rojo, entre el último y el inicio. Esa es mi tarea, ¿ya? Entonces, en esta estructura es muy sencillo encontrar el último nodo de la lista. El último nodo de la lista lo encontramos en el enlace antecesor del nodo inicial. Una vez que hemos encontrado eso, entonces yo le digo que vamos a enganchar el nodo P en el lugar que le corresponde. Entonces el sucesor de último es P. Y de manera recíproca vamos a decirle, ¿no? Que el antecesor de P, fíjense quién viene a ser el último. Luego, para que lo enganchemos a P entre último e ini, pues tendríamos que cambiar que el sucesor de P, fíjense, resulta ser el nodo inicial. Y de manera recíproca, ¿no? El antecesor de ini resulta ser P. ¿Ya? Entonces he cambiado 1, 2, 3, 4 enlaces. 1, 2, 3, 4 enlaces para poder insertar de manera correcta al final de la lista este dato. En esta implementación, si ustedes observan, la información siempre va a estar radicando en nodos. ¿Ya? Y cuando yo quiera insertar un dato, este dato yo lo debo primero ubicar en esta estructura nodal y segundo, mi tarea que se va a reducir a enlazar en el lugar que corresponda. ¿Ya? Básicamente eso. Ok, entonces vayamos a ver lo que nosotros tenemos para implementar por acá. Ya nos venimos por aquí y le decimos, bien, ¿cómo se inserta en una lista de simple enlace? Pues está relativamente sencillo y simple, ¿no? Tenemos que preguntar cuál es el estado de la estructura.
Porque dentro del estado de la estructura nosotros hacemos procedimientos diferentes. Si la estructura está vacía, entonces simplemente la inserción es cambiar el estado tanto de INI como de SIG. Entonces, a la primera que INI está refiriendo ya a un dato, SIG también debería cambiar y debería referir a una lista de simple enlace vacía. ¿Ya? Caso contrario, yo le voy a pedir en la siguiente lista, fíjense, le voy a pedir insertar el dato al final de la lista. Por defecto, fíjense, el insertar siempre inserta el dato al final de la lista. Y como SIG es una lista de simple enlace, pues cuando yo le diga insertar, toda lista sabe insertar por defecto. Y ya está. ¿Correcto? Compilamos, está libre de errores. Nos venimos por acá y vemos cómo sería el insertar en esta estructura. Para ello nosotros hemos dicho que necesitamos tener este famoso nodo P, que es mi estructura auxiliar nodal, ¿cierto? Que habíamos definido para poder modelar, para poder implementar una lista circular de doble enlace. Entonces, si queremos insertar el dato, lo primero que hacemos es poner ese dato en ese famoso nodo P. Y bueno, luego, dependiendo de si la estructura es vacía o no es vacía, pues vamos a hacer cosas, ¿no? Si la estructura es vacía, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Le decimos que mi P ya no puede ser, no existe, sino está referenciando a, o mi INI, ¿no? Ya no puede ser, no existe, está referenciando a P. Y luego le vamos a decir que vamos a establecer tanto el sucesor de INI para generar la circularidad como el antecesor de INI a sí mismo. ¿De acuerdo? Acabamos de generar la circularidad. Hemos construido una lista que tiene solamente un dato. Por el otro lado, si es que la lista estuviera no vacía, dice que nosotros tenemos que enganchar el dato o ese nodo que contiene el dato que yo voy a insertar entre el último y el primer nodo de la lista. Entonces, ya conocemos cuál es el nodo inicial, es INI. El que no sabemos es último, ¿no? Entonces, último va a ser el antecesor de INI. Ese es el nodo. Van a tener harto cuidado. Aquí estamos trabajando a nivel de nodos, ¿no es cierto? Entonces, acá, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir a mi nodo último, fíjense, que establezca en su enlace sucesor a P. De manera recíproca, le vamos a decir que P en su enlace antecesor debería establecer a último. P en su enlace sucesor, ¿a quién debería ponerle? A INI. Y de manera recíproca le decimos que el antecesor de INI ahora resulta que es P. Listo, insertado. Acá me está generando un montón de errores, ¿no? Me dice qué es setSuc, qué es setAnt, qué es getAnt, qué es ult. Me está diciendo, bueno, no hay problema. Nosotros sabemos que ult es un nodo. Es el nodo que tiene el último dato de la lista. Hasta ahí. Bien, nos vendremos a implementar todas las cosas que se requiere para que esta estructura nodal pueda ayudar de manera adecuada a la lista circular de doble enlace. Entonces empezaremos por los famosos set. Yo puedo hacer un set sucesor y para ello, ¿qué necesitamos? Que nos den cuál es el nodo al cual ahora mi sucesor va a hacer referencia, ¿cierto? Este me permite cambiar el enlace sucesor. Vamos a hacer lo mismo con el enlace antecesor, que es misma idea, ¿ya? Esta estructura nodal, fíjense, es una estructura que solamente me permite modelar el hecho de que aparte del dato, en estas estructuras de datos listas doblemente enlazadas, se requiere mantener la información de los enlaces. ¿Ya? Acá por prevención, fíjense, vamos a ser previsorios y le voy a decir, si me permiten establecer los enlaces, también deberían, probablemente en algún dato me van a permitir establecer el dato, ¿cierto? Entonces, en este caso yo le voy a decir que la parte del dato, pues lo podemos cambiar si es que me lo pide. Por otro lado, había un proceso en el cual nosotros estábamos pidiendo saber cuál era el enlace antecesor.
de algún nodo de doble enlace. Entonces, este es un método que, terminología del libro que tienen como referencia, se le conoce como un método accesador, ¿no? Que te permite acceder a la información parcial de un objeto, o que es lo mismo decir a sus atributos, ¿no? Alguno de sus atributos. Entonces, acá le vamos a decir que si me piden acceder al antecesor, lo más probable es que también me pidan acceder al sucesor. Y si me piden acceder al sucesor y al antecesor, lo más probable es que también en algún momento pueda ser correcto que me pidan acceder a la parte del dato de esta estructura nodal. ¿De acuerdo? Entonces, por si acaso, estamos, fíjense, proveyéndole todos los métodos mutadores y accesadores a esta estructura auxiliar nodal. Nos venimos acá, ya compila, ejecutamos nuestras pruebas y nos vamos a fijar que este método que habíamos pensado para validar el insertar, pues sí está funcionando acá. Nos venimos por acá y tratamos de ejecutar este. Le digo, ejecutaremos todos los tests y fíjense, el insertar también ya está funcionando. Muy bien. Así funciona, ¿de acuerdo? Entonces, para no estar construyendo cada vez la lista, pues estamos haciendo estos métodos de prueba, considerando algunos escenarios que nosotros hemos elegido en los cuales estas estructuras deberían comportarse de una manera preestablecida. Continuaremos. ¿Qué nos toca ahora hacer? Nos toca hacer este famoso eliminar. Por defecto te dice, ¿no? Te van a dar una posición y tú quieres eliminar el elemento de esa posición, si es que existiese, y además, como efecto lateral, vamos a devolverte el dato que estamos eliminando. En caso de que la posición no exista, te dice, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos retornar? Te deberían retornar nulo, ¿ya? Ok, nos pasamos a la pizarra. Fíjense en la pizarra, lo que yo estoy tratando de hacer es que ustedes nuevamente se familiaricen, ¿no? Con este hecho de que estamos trabajando con una implementación que más o menos es una representación de nuestra gráfica, ¿no? De la estructura que nosotros habíamos diseñado en dibujito. Bueno, vamos a venir a hacer aquí lo mismo, ¿no? Para la lista de simple enlace. Siempre, ¿no? Una lista de simple enlace nosotros le hemos modelado como la tenencia de dos cosas, ¿no? Una referencia al nodo inicial y una referencia a los siguientes elementos de la lista. Cuando está vacía, estos dos no existen, ¿cierto? Pero si es que estuviera no vacía la estructura, entonces este ini está haciendo referencia a algún dato, ¿de acuerdo? Y el sig, a su vez, está haciendo referencia a alguna lista que va a contener datos que a su vez están organizados, los restantes datos de la lista, que están organizados a su vez como una lista de simple enlace, ¿no? Esa es la estructura que nosotros estamos manejando, ¿de acuerdo? Ok, entonces, vamos a proceder con cómo se razonaría el procedimiento, ¿no? Entonces, este vendría a ser el mensaje o la directiva que me están diciendo, ¿no? Yo quiero eliminar el elemento de la posición post y resultado de esto yo tengo que devolverte un dato, ¿no? En este caso, fíjense, tanto el insertar como el eliminar modifican la estructura eventualmente, ¿no? En este caso, el eliminar, si la lista estuviera vacía, fíjense, en este caso prácticamente no hace nada, ¿no? No modifica la estructura. Si la estructura estaba vacía, va a seguir estando vacía. Pero sí lo que podemos decir categóricamente es que si la estructura está vacía, pues no hay posición y mucho menos dato eliminar. Entonces mi resultado es no existe. ¿Ya? En este caso, fíjense, si la estructura estuviera no vacía, yo puedo querer eliminar este dato, que es el primero, o puedo querer eliminar alguno de estos. ¿Ya? En este contexto, entonces, nos ponemos a pensar, fíjense, este dato siempre vive en la posición 0 y luego a partir de la 1 hacia adelante vive en la lista de los siguientes elementos de la lista de simple enlace. Pero si nosotros observamos aquí adentro este sig,
fíjense, este SIG también tiene un INI, porque es una lista de simple enlace, y también tiene un SIG. ¿Ya? Y eventualmente, si es que este tuviera un dato y este tuviera el restante de los datos de la lista, entonces siempre fíjense, el elemento inicial desde la perspectiva de la lista, desde esta perspectiva amarilla, fíjense, este siempre va a vivir en la posición 1. Y a partir de aquí van a vivir los restantes elementos. ¿Se entiende? Eso es bien importante. ¿De acuerdo? Entonces, para todos los efectos, este INI de esta lista siguiente también es el primero de los restantes elementos. ¿Ya? Ok, entonces acá vamos a analizar las dos opciones. ¿Qué pasaría si yo quiero eliminar este dato? Ya la opción A, por ejemplo, le vamos a decir la primera opción. Acá borramos y le digo. La primera de las opciones que yo tengo es cuando yo quiero, a mí me piden eliminar el elemento de la posición 0. ¿Ya? Si me dicen eliminar el elemento de la posición 0, entonces mi lista, fíjense, al terminar, debería quedar así. Mi INI debería estar apuntando a este, ¿ya? Y mi SIG debería estar apuntando a ese SIG amarillo. ¿De acuerdo? Entonces, este volamos y esta lista debería ser ahora mi nueva lista. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir el procedimiento para hacer eso. Preguntamos, ¿será que POS, le digo, es igual a 0? Si me dice que sí, entonces esto tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, el dato que nosotros vamos a eliminar, fíjense, existe. Y ese dato que estamos queriendo eliminar es este. Entonces, este vamos a sacar del ámbito. ¿Correcto? Ese dato vamos a eliminar. Y luego lo vamos a sustituir. Fíjense, ese dato INI, con colores voy a hacer, ¿de acuerdo? Ese dato INI, que es este es el que estoy queriendo eliminar. Y luego lo voy a sustituir. Ese INI, fíjense, va a cambiarse con este INI amarillo. Y ese INI amarillo, ¿el INI de quién es? Es el INI del SIG verde. ¿Ya? Y este SIG verde tiene que cambiarse por este. Entonces, este SIG, fíjense, se va a cambiar con el SIG amarillo. Pero el SIG amarillo, ¿de quién es? Es el siguiente de mi siguiente lista. ¿Listo? Acabo de eliminar, ¿no es cierto? Entonces, este se ha venido aquí y este ha venido acá. ¿Ya? Y ha quedado la lista así. Caso contrario, ¿qué pasaría si es que la posición no es 0? Entonces, estoy queriendo eliminar algún dato de esta lista. Ya, este no, se queda ahí. Y nosotros deberíamos intentar eliminar el dato en la siguiente lista. Entonces, yo le digo, vamos a intentar eliminar, fíjense, el dato de la posición POS en la siguiente lista. ¿Ya? En la siguiente lista, entonces yo voy a intentar eliminar el dato de la posición, POS menos 1. ¿Por qué razón POS menos 1? Porque fíjense, si yo quiero eliminar el dato 1 de esta lista verde, obviamente no es este, entonces yo en la siguiente lista voy a intentar eliminar el dato de la posición 0. Entonces, ¿cómo de 1 llego a 0? Restándole 1. ¿De acuerdo? Y está hecho. ¿Sí? Ahora, dependiendo, ¿no es cierto? Esta lista me va a responder un resultado y ese es el resultado que yo voy a responder. Si hay dato, bien. Si no hay dato, bien también. ¿Por qué? Porque la lista es una SIG, es una lista de simple enlace que sabe hacer bien su trabajo. Listo, ya está. Nos vendremos a pensar cómo sería eliminar un dato en la estructura de datos circular de doble enlace. Tenemos una conciencia de que nosotros podemos tener la lista circular de doble enlace, por un lado vacía, o también podría ser una estructura no vacía, ¿cierto? Si está no vacía, entonces fisonómicamente esto se vería más o menos así. ¿Ya? Y tenemos aquí, ¿no? Nodos, 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 nodos. Así hasta el último nodo que contiene el último dato de la estructura. ¿Ya? El enlace es circular. Fíjense, algo así.
Y resulta que todos estos nodos siempre están apuntando a alguien. ¿Ya? Esa sería la situación. Bien. Mi directiva es eliminar, ¿correcto? Nosotros queremos eliminar el dato de la posición post y como resultado de esto yo tengo que entregarte el dato que voy a eliminar, además obviamente de cambiar el estado de la lista. En este caso es sencillo, ¿cierto? Si la lista está vacía, pues la lista no va a cambiar. Fíjense, mi lista va a seguir siendo vacía. Pero sí, mi respuesta, ¿qué va a ser? No existe el fulano dato que estás queriendo eliminar, ni siquiera existe la posición post. ¿Ya? A ver, vamos a venir acá. Y si es que la lista está no vacía y es circular de doble enlace y resulta que la posición es positiva, esto habíamos analizado en nuestros escenarios de prueba que a diferencia de una lista de simple enlace, en una circular doble enlace siempre va a haber esa famosa posición. Ya no sé cuántas vueltas tengo que dar en la estructura, pero la voy a encontrar. Entonces vamos a asumir que este nodo celeste, fíjense, es ese famoso nodo que vive en la posición post. ¿De acuerdo? Pero este nodo nosotros le vamos a llamar el nodo Q. ¿Ya? Ok, a ver, ¿qué opciones de ser tiene este Q? Vamos a analizar cuántas opciones hay de ser de este Q. Lo único que nosotros sabemos es si es que este nodo pertenece a la lista circular de doble enlace, pues este nodo Q existe, primera cosa. Y segunda cosa, este nodo Q siempre tiene sucesor y antecesor. ¿De acuerdo? Entonces, una opción, acá la voy pintando ya, es que mi Q sea así. Fíjense, que mi Q sea este nodo. Y por estar en la lista circular de doble enlace, este siempre va a estar apuntando a un otro nodo, siempre, ¿de acuerdo? En su enlace antecesor y en su enlace sucesor. Y obviamente esos nodos de manera reciprocal están apuntando a Q. Esa es una opción, ¿ya? La otra opción que nosotros tenemos es esta. Fíjense que nosotros tenemos este famoso nodo Q, ¿ya? Este famosísimo nodo Q. Y resulta que este nodo Q, aparte obviamente de ser el nodo que vive en la posición post, bueno, este sabemos que tiene su sucesor y sabemos que tiene su antecesor, ¿no es cierto? Este por norma, ¿ya? Al pertenecer a una lista circular de doble enlace, eso existe. Pero aquí resulta que nosotros podemos también decir que de manera coincidente resulta que ese nodo a su vez es también el nodo inicial. Y eso es válido. Por ejemplo, si yo quisiera eliminar el elemento de la posición 0, mi ini y q, el famoso q, que es el nodo que vive en la posición post, resulta que son el mismo. O definitivamente, si yo quiero no voy a eliminar una posición que no es la 0, pero empiezo a buscar así, dando vueltas, caigo aquí, esta posibilidad es completamente válida. ¿Ya? Y la otra posibilidad, fíjense que yo tengo de este Q, es que este Q sea así, ya que este Q tenga su sucesor, que es él, y que tenga su antecesor, que es él. Fíjense, si es que es así, no queda otra, no hay opciones, que este es Q, pero también resulta que este es IN. Ya no hay otra opción. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir analizando las tres opciones. Vamos a decir que este nodo le vamos a denominar, fíjense, este que es el nodo sucesor, ¿ya? Este es el sucesor de Q, y este que sea el antecesor de Q, ¿de acuerdo? Este acá abajo vamos a decir lo mismo, ¿no? Este, por norma, ¿ya? Basta que el nodo pertenezca a una lista circular doblemente enlazada, siempre va a tener su sucesor y su antecesor en cualquier situación. Y en este caso, fíjense, el sucesor de Q es el mismo y el antecesor de Q resulta que es el mismo. ¿De acuerdo? Esas situaciones tenemos. Bien. Empezaremos entonces acá. Lo primero que tenemos que hacer entonces es encontrar este famoso Q. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a encontrar este famoso Q? Este famoso Q lo vamos a encontrar buscándolo
Entonces yo le digo Q va a ser el resultado de ir a buscar, fíjense, el nodo. A partir del nodo inicial, yo voy a ir a buscar hacia adelante el nodo que vive en la posición post. Luego vamos a charlar cómo se hace eso. ¿De acuerdo? Pero resulta que este fulano nodo, cuando la posición es positiva, siempre existe, ¿ya? Porque es una lista circular doblemente enlazada. Una vez que tenemos eso, yo le voy a decir, a ver, ¿ese qué vendría a ser? Ese vendría a ser el sucesor de Q, ¿correcto? ¿Y R qué vendría a ser? R vendría a ser el antecesor de Q. Ok, el dato que nosotros vamos a eliminar de esta lista, fíjense, van a tener harto cuidado. El dato que yo voy a eliminar de esta lista es el dato que vive en Q. Esta es mi respuesta, ¿ya? Entonces, ese dato estoy queriendo eliminar. Ahora que ese dato vive en ese nodo para poder manejar los enlaces, es verdad. Lo que vamos a hacer para eliminar esto es lo siguiente. Vamos a eliminar este enlace y le vamos a decir que ahora R ya no referencia a Q, sino a quién va a referenciar a S. Vamos a eliminar este enlace y lo que vamos a hacer que S en su antecesor ahora mire a R. En este instante de tiempo, fíjense, con este cambio que acabo de hacer, acabo de desenlazar. ¿A quién acabo de soltarle de la manito? A Q. ¿De acuerdo? Q entonces ya no habría manera de llegar a Q. Si es que entramos a la lista de doble enlace. Aunque él esté apuntando, pues nadie le mira a Q. ¿Ya? Entonces eso vamos a hacer. Le voy a decir, el sucesor, fíjense, de R, ahora ¿quién va a ser? S. Y le voy a decir que el antecesor de S, ahora ¿quién va a ser? R. Listo. Hasta aquí hemos soltado a Q. Voy a venir a analizar esta situación. Fíjense, no importa, he soltado a Q. Fíjense qué es lo que he hecho. He hecho esto, sas, chi, ¿ya? Y sas. Este ya no hay. Y este ya no hay. Ah, no, este ya no hay, ¿no? Este de arriba sigue habiendo. ¿Correcto? Este no he cambiado. El de arriba y el de abajo he cambiado. ¿Correcto? Eso acabo de hacer. En esta situación estoy. No me conviene, fíjense, soltar a Q así tan alegremente si es que este Q es I. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar este I. Resulta que este enlace también tengo que modificar, ¿cierto? Voy a modificar este enlace. El INI ya no puede estar apuntando aquí, sino a dónde debería apuntar, al sucesor de mi ex INI. ¿De acuerdo? Entonces, el que viene después de INI, ese es el candidato a hacer el nuevo INI. Entonces, aquí pregunta, le decimos, ¿será, le digo, que Q es INI? Si me dice que sí, entonces fíjense, yo tengo que cambiar el enlace de INI. ¿INI a quién tiene que apuntar? A ese. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que habríamos hecho supuestamente? No le digo, el sucesor de R dice que debería apuntar a ese, he vuelto a hacer esto. Y el antecesor de S va a apuntar a R, o sea, he hecho esto. Fíjense. Luego he preguntado, Q es igual que INI, sí, entonces INI va a apuntar a ese, a este. O sea que no he hecho ningún cambio, fíjense, no lo he eliminado. En este caso, entonces, tenemos que considerar este caso particular y preguntamos si además de eso resulta que el sucesor de Q es Q, le pregunto. Si me dice que sí, la única opción que el sucesor de Q sea Q es que el antecesor de Q también es Q y que Q también es INI. ¿De acuerdo? Si es así, entonces, ¿qué estoy queriendo hacer? Estoy queriendo eliminar el único dato que tiene la lista de un solo dato. Entonces, la lista, ¿cómo debería quedar? Debería quedar vacía. ¿Correcto? Listo. Ya está. Una vez que hemos analizado todas las posibilidades, nos ponemos a implementar. Fíjense, en las listas que son con estructuras nodales, pues yo tengo que tener en cuenta estas consideraciones de mantener siempre mi estructura de manera consistente. Ya van a tener harto cuidado con el INI.
Y en estas circulares, como siempre, hay la posición. Entonces, es posible que en algún momento, aunque yo explícitamente no quiera eliminar el elemento de la posición 0, puede que yo elimine este dato, ¿no es cierto? Y es por la circularidad. Y cuando yo empiezo a buscar ese famoso nodo que radica en la posición pos. Ok, nos vendremos acá. Dice, nosotros necesitamos buscar este nodo que vive en la posición pos. Y para ello nosotros vamos a hacer el razonamiento de este procedimiento. Me están pidiendo buscar, ¿no? El famoso nodo Q que vive en la posición pos. Ya, eso me están pidiendo buscar. Y la primera vez, fíjense, mi Q, ¿dónde va a empezar? Según esto, dice, mi Q empieza en IN. Ya la primera vez mi Q empieza en IN. Entonces, ¿cuándo este es mi nodo resultado? Cuando yo ya no tengo que caminar, cuando, fíjense, pos es 0. ¿Ya? Si yo le pregunto si la posición que estoy buscando es 0, entonces mi respuesta es Q. Yo ya no tengo que caminar. Pero si resulta que no es el 0 nodo que estoy buscando, entonces yo me vengo acá. Y esto, caminamos, ¿cierto? Le digo, me muevo. Ya no tengo que estar aquí. Pero una vez que yo he caminado, también tengo que recordar el hecho de que yo acabo de pisar un nodo. Entonces, hacia adelante tengo que ir a buscar el elemento de la posición pos menos 1. ¿De acuerdo? Como aquí no tenemos manera de saber en qué índice vive cada uno, entonces tenemos que darnos maneras de manejar ese índice. Este es el 0, este es el 1. Si yo estoy buscando la posición X, entonces voy a descontar el hecho de que acabo de pisar esto. Entonces, de acá para adelante estoy buscando la posición X menos 1. Entonces, mi resultado, fíjense, que debería responder este procedimiento, va a ser equivalente al resultado que me devuelva este mismo procedimiento de seguir buscando el famoso nodo de la posición pos. ¿Pero a dónde me voy a ir? Me voy a ir al sucesor de Q. Ya caminamos por el enlace sucesor y voy a descontar el hecho que yo ya he visitado esta posición. Entonces, más adelante, ¿qué posición voy a ir a buscar? La posición pos menos 1. Y listo, ese es el resultado de buscar. Procedimiento recursivo. ¿Qué es lo que estamos cambiando? Ambos parámetros. Fíjense, nos movemos en Q y descontamos. Nos movemos en Q y descontamos. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la posición 2, ¿cómo sería? Esta sería la posición 2, ¿cierto? Este vendría a ser el nodo que está en la posición 2. ¿Cómo empezamos acá? Fíjense, le digo, voy a buscar la posición 2. ¿Y dónde empieza mi Q? Va a empezar en I. Entonces empieza acá. Preguntamos, ¿pos es 0? No me dice. Entonces voy a ir a buscar, dice, en el sucesor de Q. O sea, me vengo aquí. Pero en esta ocasión voy a ir a buscar el pos menos 1. Entonces este ya es el sucesor de Q, que es este, ¿no es cierto? Q. ¿Y qué posición voy a ir a buscar? La 1. Nos paramos aquí, le pregunto, ¿pos es 0? No, me dice. Entonces yo voy a ir a buscar al sucesor de Q. Cambiemos Q, ¿ya? Y pos menos 1. Entonces, ¿esto qué es? Este es Q y este es 0. No me paro acá y le pregunto, ¿pos es 0? Sí, me dice. Entonces, mi resultado es este. Este es el nodo que vive en la posición 2. ¿De acuerdo? Así funciona este algoritmo. Muy bien. Una vez que tenemos esto, pasaremos a implementar en las clases. ¿Ya? Voy a hacer este trabajito de mostrarles cómo se razona el proceso para que, como les decía, nos familiaricemos con lo que hemos utilizado para diseñar las estructuras. ¿Ya? Hagamos una relación de nuestro esquema visual de la estructura, de entendimiento de la estructura de datos que estamos trabajando con la implementación y cómo es que se razona el procedimiento de manera correcta. Entonces, veamos acá. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿cierto? La cualidad de la estructura de datos para ver cómo procedemos. Si la estructura está vacía, resulta que el dato que vamos a eliminar no existe, pero si es que estuviera no vacía,
yo tengo que ir a preguntar si el dato que yo quiero eliminar es el dato de la posición 0, porque si fuera así, entonces el dato que me están pidiendo eliminar es el dato inicial. Y ni bien yo tengo eso, entonces le vamos a pedir o vamos a hacer una eliminación por sustitución, ¿cierto? Entonces hacemos un corrimiento de la siguiente lista y esa pasa a ocupar el lugar de esta lista en la cual estoy eliminando. Caso contrario, le digo, el dato va a ser el resultado de lo que me responda mi siguiente lista, resultado de intentar eliminar el elemento de la pos -1. Por las mismas razones que les había explicado en la lista circular doblemente enlazada, esta es la manera de ubicar el elemento de la posición pos -1. Como no tenemos índice, ¿no es cierto?, asociado a cada elemento, pero sí podemos determinar cuál es su índice que vive respecto a la posición inicial, entonces el hecho de que hemos visitado un nodo se descuenta hacia adelante. Nos venimos a la lista circular doblemente enlazada y hacemos similar cosa, ¿no? Dice, este me tiene que responder un dato como resultado. Obviamente, si la estructura de datos está vacía, entonces nosotros tenemos que proceder de un modo, caso contrario, procedo de otro modo. ¿Bien? Si es que está vacía, entonces no existe dato a eliminar. Pero si estuviera no vacía, yo tengo que ir a buscar, dice, ese famoso nodo Q, a partir del nodo inicial que vive en la posición pos. Dado que yo tengo ese famoso nodo, yo voy a ir a buscar o voy a encontrar, dice, el sucesor de ese nodo y también voy a tener la referencia al antecesor de ese nodo. Siempre les recuerdo que cuando estás en una lista circular doblemente enlazada, si es que ese Q lo estás recuperando de la lista, ese siempre va a tener esos dos enlaces bien definidos. ¿Ya? Ok, el dato que estamos queriendo eliminar resulta que es el dato que vive en la posición o en el nodo Q. Van a tener harto cuidado. O sea, es verdad que vamos a liberar al nodo Q, pero mi resultado no debería ser Q. Mi resultado debería ser el dato que vive en Q. Ok, una vez que tenemos eso, soltamos a Q. ¿Cómo se soltaba a Q? Le decíamos, ¿no? Lo primero que vamos a hacer, el sucesor de R, ¿de acuerdo? Ya no debe ser Q, sino ¿quién debería ser? S. Y el antecesor de S ya no debería ser Q, ¿quién debería ser? R. Listo, acabo de soltar a Q. ¿Qué tengo que tener en cuenta acá? Tengo que tener en cuenta mis dos casos especiales, ¿cierto? Si Q es ini, entonces resulta que estoy de alguna manera queriendo soltar al nodo inicial. Entonces, no me puedo quedar sin caminar en la lista, ¿cierto? Entonces, ¿quién es ahora el nuevo ini? S. Pero si por alguna razón resulta que Q es igual a S, entonces quiere decir que solamente había un nodo en la lista. Por lo tanto, mi lista debería quedar vacía. ¿De acuerdo? Listo. Hasta ahí. ¿Qué es QRS? Se está quejando, ¿no? QRS, a su vez, van a ser nodos de doble enlace que me permiten operativizar este pensamiento. Ok. ¿Qué es buscar? Buscar es ese procedimiento que hemos escrito que me permite encontrar un nodo. ¿De acuerdo? Entonces, estos famosos buscadores en la lista circular doblemente enlazada, fíjense, siempre se van a dar, ¿no? Para distintas cosas y bajo distintos criterios. En este caso, estamos queriendo encontrar el nodo de la posición pos. Mi promesa de respuesta, entonces, es un nodo de doble enlace que se compromete a tener cosas de clase P, que le vamos a decir que es el nodo respuesta, ¿ya? Y, bueno, mi pregunta es sencilla, ¿no? Yo le digo, si pos es 0, entonces el nodo que estoy buscando resulta que es ya no tengo que caminar. Caso contrario, el nodo que estoy buscando va a ser equivalente al resultado de seguir buscando el nodo, fíjense,
en el siguiente nodo, ¿no? La posición en el siguiente nodo, caminamos en la lista, pero también descontamos el hecho de que nosotros tenemos un dato que acabamos de pisar, ¿de acuerdo? Acá tengo un error que me dice que esto es nodo de doble enlace. Y aquí tengo otro error en el cual me he comido igual. Listo. Una vez que tenemos esto, compilamos. Vamos a ejecutar, fíjense, los métodos de prueba. Y debería ya pasar, a ver, el vacía, el eliminar y el insertar. Ya están correctos, por lo menos su comportamiento de estas estructuras están funcionando bien. Tengo el eliminar, el vacía y el insertar que ya pasa de manera correcta. Esto lo voy a hacer solamente una vez para mostrarles cómo funciona, ¿de acuerdo? Cómo es que ese dibujo que teníamos la anterior semana, a través de un análisis de cómo se puede representar esa visualización de la estructura, habíamos identificado, ¿no?, qué tiene cada una de las listas y sobre esa base pues estamos haciendo todo el razonamiento para poderle enseñar a estos tipos de estructuras de datos a responder a las exigencias que nosotros habíamos pensado que son interesantes, que debería tener toda lista, ¿ya? Pero vamos a ir viendo que realmente esa es la forma de construir. A ver, nos vamos a construir una lista de simple enlace que se compromete a tener cosas de clase carácter. Fíjense, inicialmente la lista como se construye, vacía, ¿sí? Su INI no existe y su SIG no existe. Si nosotros insertáramos un dato en esta estructura, entonces básicamente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Este es el insertar, ¿no es cierto? Este es el insertar por defecto. Si, por ejemplo, yo le digo acaba de cambiar el estado de mi lista, fíjense, mi INI ya no es null y mi SIG tampoco. Yo le digo, el primer dato está en INI, que es A, y en la siguiente lista no hay todavía datos. Fíjense, mi lista no existe. Si insertamos un nuevo dato acá, y le digo, insertaremos, por ejemplo, vamos a insertar las vocales del alfabeto, acaba de cambiar mi siguiente lista. El primer dato es A, el segundo dato es E. ¿Ya? Así funciona, fíjense, esa listita, así está insertando, ¿no? Si nosotros nos venimos aquí, la siguiente lista, esta es vacía. ¿Y qué va a cambiar? Esta lista debería cambiar. Le vamos a ir a insertar la I, y fíjense, al inicio de esa lista acabamos de poner ahí, el inicio de esta tiene E, esta tiene A, esta tiene E y esta tiene I. ¿Correcto? Si nosotros quisiéramos eliminar, fíjense, en esta lista, ya eliminamos el elemento de la posición 10, me dice no existe. Pero si yo quiero eliminar el elemento de la posición 1, me debería dar E, ¿correcto? Nos venimos acá y me acaba de eliminar a este elemento. Close, le digo, ahora sí, volveremos a entrar a la lista. Fíjense, su elemento inicial es A. Ya nos vamos a los siguientes elementos de la lista y su elemento inicial es E, ¿de acuerdo? Y nos vamos a la siguiente lista y ya no hay. ¿Correcto? ¿Por qué tenemos esto? A ver, ¿qué ha pasado? Algo está funcionando mal, creo, aquí. ¿Cuál he eliminado? Vamos a hacer ya una inspección. Le vengo y le digo, bueno, el A, correcto. En la siguiente lista que tenemos a este. Y, sí, ahora estamos bien. Hace rato he hecho clic en la lista equivocada. Ahora sí, yo tengo la siguiente lista. Fíjense, es null. ¿Cuántos elementos nomás ya tiene? 2. ¿Ya? Así funciona. Ahora, el E que teníamos antes, ya no hay manera de llegar al E. Fíjense, no tengo manera de llegar al E. Nos crearemos una lista circular de doble enlace y ustedes van a ver cómo se trabaja también y cómo realmente el dibujito que nosotros estamos trabajando en nuestra mente y lo que estamos implementando es completamente válido. Acá mi lista es vacía. Si yo le pido insertar un dato,
Fíjense, le pido insertar, por ejemplo, nuevamente las vocales. Mi INI ha cambiado, pero mi INI está haciendo referencia a un nodo de doble enlace que tiene como dato A. El anterior, el antecesor es ese, el sucesor es ese. Donde se pone focus, ese es el antecesor y el sucesor. Vendremos, vamos a insertar la letra E, ¿ya? Y aquí le digo, el sucesor de esta lista, fíjense, nos venimos al antecesor y viene a ser este, ¿no? Entonces, yo le digo el antecesor, a ver, nos vendremos aquí, lo cerraremos esto para entrar bien, no sé en qué momento estaba. Ese es el nodo primero. Al sucesor, este es el nodo segundo, ¿ya? El sucesor es este, el sucesor es este. Acá quien vive A, acá quien vive E, estamos bien, ¿correcto? Nos venimos por aquí, insertamos el dato I. El dato 10, ¿cuál me lo eliminaría? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me lo va a eliminar el E, ¿ya? Si acá yo le digo a este, eliminar el E, ¿dónde está? Eliminar el 10, me va a devolver este. Si hacemos eso, eso me acaba de devolver, ¿correcto? Ahora sí, para ver. Vamos a poder llegar a E, es la pregunta, ¿no? Venimos aquí, ese es el primer nodo, ese es A. Nos venimos aquí y se viene aquí, este es I. Me vengo al sucesor y es así. A este nodo, fíjense, ya no puedo llegar a partir del nodo inicial de la lista. Si ustedes ven, INI, sucesor es este, sucesor es ese, antecesor es ese y listo. Acabo de eliminar el E. ¿De acuerdo? Así está funcionando. Entonces, ustedes entenderán un poco mejor con la implementación de estas estructuras cómo funciona la asignación de memoria y cómo es que nosotros podemos diferenciar un dato que ya está radicando en una posición de memoria de lo que es una referencia direccional. La ventaja de utilizar BlueJ es que realmente te está mostrando cómo se está implementando. ¿De acuerdo? Eso es interesante de esta herramienta. Bien, seguiremos haciendo. A medida que vayamos encontrando procedimientos, vamos a seguir implementando. A ver, ¿qué me toca hacer? Me toca hacer el acceder. ¿Ya? El acceder, fíjense, si ustedes recuerdan cómo habíamos hecho nuestro escenario de prueba del acceder, habíamos dicho que era bastante similar al eliminar, ¿cierto? Y es correcto. A ver, vamos a ver acá. Decimos, me están pidiendo, dice, acceder al dato. En una lista de simple enlace, pues cuando la estructura está vacía, fisonómicamente algo así está sucediendo, pero si es que está no vacía, entonces fisonómicamente algo así está pasando, ¿cierto? El INI va a estar apuntando a un dato y el SIG va a estar apuntando a su vez a una lista que tiene datos, los siguientes datos. ¿Qué me piden? La directiva dice es acceder al elemento de la posición POS, ¿correcto? ¿Y esto qué me debería generar como resultado? Un T. En este caso, fíjense, el acceder no cambia el estado de la estructura. ¿Ya? Entonces, si la lista vacía al terminar tiene que seguir estando vacía. Si la lista estaba no vacía con n elementos, al terminar tiene que seguir estando no vacía con n elementos. Bueno, en este caso, debido a que no hay datos, resultado del acceso te voy a decir que no existe. Acá, cuando tenemos la lista no vacía, yo puedo estar queriendo acceder a este o a alguno de estos. ¿De acuerdo? ¿Cuándo quiero acceder a este? Cuando resulta que la posición es 0, ¿cierto? Si me dice que sí, entonces, ¿qué es lo que yo estoy queriendo acceder? Estoy queriendo acceder al dato que vive en la posición I. Y luego no modifico nada, ¿no? Entonces, es más sencillo que el eliminar. Pero si es que no fuera este el elemento que estoy queriendo acceder, ¿dónde debería intentar acceder el elemento? En la siguiente lista. Entonces, yo le voy a decir, voy a ir a acceder. ¿En dónde? En la siguiente lista, al dato de la posición POS-1. ¿Ya? ¿Esto para qué? Para poder encontrar
la posición en la que viven esos datos respecto a la posición inicial. Y listo, ya está terminado. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos la lista circular doblemente enlazada? Entonces, en este caso, nuestra composición o nuestra lista fisonómicamente más o menos se ve así, ¿cierto? Cuando está vacía, el INI no existe. Pero si estuviera no vacía, este está referenciando a una estructura nodal que a su vez tiene sucesor y a su vez este tiene sucesor y así, ¿no es cierto? Y a su vez este tiene sucesor, sucesor, sucesor hasta el último y los enlaces vendrían de esta naturaleza, ¿no? Todo nodo que pertenece ya a la lista circular doblemente enlazada siempre tiene antecesor y sucesor. La directiva aquí es la misma. Me están pidiendo acceder, ¿correcto? Acceder al elemento de la posición pos. Y resultado de esto, ¿qué es lo que yo tengo que devolverte? Algún t. En este caso, similar a mi anterior análisis, esta es una operación que no cambia, no modifica el estado de la estructura. Si es que la estructura está vacía, al terminar de hacer el acceder, pues sigue estando vacía. Y si es que está no vacía, bueno, mi tarea va a ser en ir a buscar, fíjense, a ese fulano nodo que vive en la posición pos. ¿Ya? Y a este fulano nodo nosotros le vamos a llamar Q. Esto es algo que ya sabemos hacer, ¿cierto? Q va a ser el resultado de ir a buscar el nodo a partir del nodo inicial de la estructura, aquel que viva en la posición pos. Y resulta que eso siempre va a existir, ¿ya? Y el resultado, fíjense, ¿qué te voy a responder como resultado? Te voy a responder el dato que vive en Q. Y luego no hago ninguna otra consideración más. No hago absolutamente más nada porque no tengo que modificar el estado de la estructura. Y ya está hecho. ¿De acuerdo? Nos venimos por acá y nos vamos a ir a implementar entonces el acceder. El acceder, como ustedes y ya hace un momento hemos podido hablar, básicamente es bien similar al eliminar, más fácil, ¿no? Que el eliminar. ¿Por qué? Porque este no modifica el estado de la estructura. Entonces, lo primero que hacemos es verificar si la estructura está vacía, ¿ya? Si la estructura está vacía, entonces el famoso dato no existe, ¿cierto? Pero si la estructura está no vacía, tengo que ir a preguntar si el dato que quiero acceder es el que está en la posición 0. Si es que fuera así, entonces mi dato resultante es el dato que vive en INI. Pero si no fuera así, entonces mi dato resultante es pedirle a la siguiente lista que vaya a acceder al elemento de la posición pos-1 en adelante. Y ya está compilado. Nos venimos aquí en el acceder y le digo, bueno, en este caso, pues mi estructura también debería responderme el dato de la posición pos, ¿cierto? Esa es mi esperanza de respuesta. Y va a depender nuevamente de cómo está la lista, ¿no? Si es que está vacía, hacemos de este modo. Si es que no está vacía, procedemos de otro modo. Si es que está vacía, entonces el dato que nosotros vamos a responder es que no existe porque no hay, ¿correcto? Pero si es que no estuviera vacía, entonces mi promesa de respuesta es el resultado de ir a buscar. ¿De acuerdo? Voy a ir a buscar el nodo de la posición pos empezando en mi nodo inicial. Y ese siempre va a existir. Y el dato resulta que va a ser el dato que vive en Q. Van a tener harto cuidado, no es Q. ¿De acuerdo? Para esto nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos auxiliar nuestro razonamiento con Q. Y este buscar, fíjense que tengo acá, es este mismo buscar que hemos escrito para el eliminar. Por esa razón estos buscares me interesan mucho, que estén de manera modularizada en métodos aparte, porque es muy probable que cuando yo requiera trabajar con posiciones en esta estructura de datos, pues voy a utilizar ese buscador. ¿Ya?
Listo, compilamos, nos venimos acá y ya debería funcionar también el acceder. A ver, el acceder adentro, ¿ya? Y nos venimos por acá. ¿Por qué se abre tan rápido? Nos venimos por acá y le hacemos funcionar a este. Y fíjense, el acceder ya está pasando. Seguiremos. A ver, ¿qué nos toca hacer? Dice, buscar. Fíjense, el buscar es muy, muy similar al acceder. Ya nos vamos a venir por acá. Y le digo, dice, mi promesa ahora es buscar, ¿correcto? ¿Y qué yo voy a buscar? Voy a buscar un dato un dato D. Me están pidiendo buscar, creo, un dato D. A ver, vamos a mirar de nuevo la firma. Sí, me están pidiendo buscar y tengo que devolverle un boolean, ¿no? Entonces, en este caso, si analizamos la lista de simple enlace, siempre, ¿ya? En sus dos versiones, cuando la lista está vacía y cuando la lista está no vacía, ¿ya? Siempre, ¿sí? Hay que hacer esto para empezarnos a acostumbrar qué es lo que realmente estamos haciendo. Una vez que ya tengamos esto bien internalizado, pues los siguientes pasos ya prácticamente va a ser ya no hacer este dibujito, sino directamente hacer ya el procedimiento, ¿ya? Bueno, ¿qué queremos? Dice, queremos buscar. ¿Qué queremos buscar? Un dato. Y el resultado de aquí ya te debería dar un boolean. ¿Correcto? En este caso, fíjense, si la lista está vacía, no hay donde perderse, ¿no ven? No hay dato, porque ni siquiera hay donde buscar. Pero si es que estuviera no vacía, tengo dos alternativas de ver, de búsqueda, o en dos lugares puedo buscar. Puedo buscarlo aquí, ¿ya? O puedo buscarlo acá. ¿Ya? Entonces preguntamos. Si el dato, por ejemplo, es igual que INI, le pregunto, ¿ya? Si es el dato que estoy buscando, entonces mi respuesta va a ser true, ¿correcto? Acabo de encontrarlo. Pero si es no, yo tengo que intentar buscar en la siguiente lista, ¿cierto? Entonces mi resultado va a ser seguir buscando, fíjense, yo voy a seguir buscando el dato. ¿En dónde? En la siguiente lista. Y ya está. Lo que me responde esa siguiente lista, esa es la respuesta correcta de esta lista. ¿De acuerdo? Fin de la implementación. ¿Qué pasaría si estuviéramos en una estructura doblemente enlazada circular? Pues nosotros sabemos que esta está vacía, si es que esto es así. Y sabemos que la estructura es no vacía cuando resulta que su INI está apuntando a una estructura nodal que a su vez está apuntando a su sucesor, a su antecesor y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a ir de esta manera. Ahí. ¿Ya? Sabemos que esto sucede y listo. La directiva, ¿qué cosa es? Me están pidiendo, dice, buscar. ¿Qué me están pidiendo buscar? Un dato. ¿Correcto? Y yo debería responderte un boolean. ¿Ya? En este caso está sencillo. Si la lista está vacía, pues no existe el dato. No hay datos. Pero en este otro caso, ¿qué es lo que yo tendría que ir a hacer? Yo tendría que ir a buscar, ¿cierto? Algún nodo que contiene al dato. Entonces yo voy a ir a buscar ese famoso nodo. ¿De acuerdo? Voy a ir a buscar ese famoso nodo, al cual le voy a llamar Q. ¿Qué tiene de peculiar este Q? Que aquí vive el dato. Ahora, acá tenemos una diferencia, digamos, ¿no? Entre lo que es el buscar el dato de la posición post. Porque este famoso Q puede no existir. ¿Qué pasa si en la lista no hay este dato? Entonces nunca no va a encontrar el famoso nodo. ¿Ya? Entonces tengo dos opciones. La primera opción es si existe Q. Acá la vamos a hacer, ¿ya? Entonces lo primero que le vamos a decir, a ver, Q sería el resultado de ir a buscar un nodo a partir de la posición inicial al nodo que tenga o que contenga al dato.
¿ya? Acá yo tengo dos opciones, fíjense, yo tengo la primera opción, es que Q exista. Si Q existe, entonces mi respuesta es true, ¿correcto? Pero si Q no existe, fíjense, si Q no existe, entonces mi respuesta categóricamente es falsa. Y listo, ya está. Ok, mi trabajo entonces, ¿a qué se reduce? Mi trabajo se reduce a ir a analizar este buscar. Me están diciendo que yo busque aquí, ¿cierto? La primera vez dice, quiero ir a buscar a partir de Q, dice que la primera vez va a ser INI, el nodo que contenga al dato. Entonces, yo pregunto aquí, me paro en acá y le pregunto, ¿será que el dato, fíjense que yo estoy buscando, es igual al dato de Q? Le pregunto, ¿cierto? Si me dice que sí, entonces yo ya no tengo que seguir buscando, ¿cierto? ¿Quién es mi respuesta? Es este nodo. Pero si me dice que no, entonces yo tengo que venir aquí. ¿De acuerdo? Tengo que venir aquí siempre y cuando haya un sucesor válido. ¿De acuerdo? Entonces le pregunto, en este caso, ¿será, le pregunto ya, que el sucesor de Q es diferente de INI? Le digo, fíjense, el sucesor de Q es diferente de INI. Si me dice que sí, entonces mi resultado va a ser el resultado de seguir buscando, fíjense, en el sucesor de Q al nodo que posiblemente contenga el dato. Ya está. Pero si me dice que no, la única vez que me dijera que no es que mi Q esté aquí. Fíjense, mi Q está aquí. Y el sucesor de Q es INI. Entonces, eso quiere decir, la única vez que yo he podido llegar aquí es porque viene sucesor, 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 sucesor. Y en todo este camino yo no encontré el famoso dato. Entonces, no vale la pena que yo vuelva a dar una vuelta en la estructura, porque si en una pasada yo no encontré al nodo que contiene el dato, entonces una segunda pasada tampoco la voy a encontrar. En este caso, entonces, definitivamente mi respuesta, ¿qué cosa es? No existe. ¿Ya? No existe el famoso nodo que contenga a ese dato que me estás mandando como dato de entrada. Ya no hay. No. Listo. Hecho. Nos venimos a programar. Y tenemos, esta es la lista de simple enlace, ¿no? En la lista de simple enlace dice, si yo voy a ir a buscar, tengo que tener una opción de respuesta, ¿no? Boolean existe, esa que sea mi respuesta. Y acá te digo si existe o no existe, ¿cierto? Entonces, siempre, ¿no? Si la estructura está vacía, resulta que mi respuesta existe, debería ser de un modo. Caso contrario, deberíamos hacer algún otro procedimiento, ¿no es cierto? Si es que está vacía, existe, es categóricamente falso. ¿Ya? Ahora, si es que no estuviera vacía, yo voy a ir a preguntar, ¿será que el dato es igual a INI? Van a tener cuidado, aquí no me conviene preguntar con el igual, porque si es que le pregunto con el igual, no estoy hablando de su contenido, estoy hablando de su referencia. Van a tener harto cuidado, ¿ya? Si el dato es igual a INI, entonces existe, es igual a true. Caso contrario, dice, mi resultado va a ser el resultado de pedirle buscar, ¿no es cierto? En la siguiente lista yo voy a ir a buscar el dato que me están pidiendo buscar. Y esto, eso sería. En la lista circular de doble enlace, esto. Mi promesa de respuesta es un famoso boolean, ¿ya? Que me dice si existe o no existe el dato en la estructura. Y esto es lo que vamos a responder siempre, ¿no? Si la estructura, fíjense, es vacía, entonces mi dato no existe, ¿cierto? Eso es categórico. Caso contrario,
yo tendría que ir a buscar ese famoso nodo Q. Fíjense, voy a ir a buscar ese famoso nodo Q que contenga al dato, si es que existiera. ¿Ya? Entonces, al regresar acá, bueno, mi respuesta va a ser esto, ¿no? Existe. Va a ser el resultado de preguntar si Q es diferente de null. Si existe, entonces el dato, si el famoso Q de null existe. Pero si el famoso Q es igual a null, no existe. Ya está. Ese procedimiento buscar, fíjense, acá se está quejando, ¿no? Hay dos cosas de las que se está quejando. ¿Qué es Q? Q es un nodo de doble enlace que yo necesito para operativizar mi pensamiento. Y ese buscar, fíjense, nuevamente es otro buscador o otro caminante en la estructura de datos lista circular de doble enlace, cuya misión es encontrar el nodo de doble enlace, ¿ya? A partir de Q que contenga al dato. ¿Ya? Eso. La primera vez Q, ¿en qué parte? Parte en el, siempre, ¿no? En el nodo inicial. ¿De acuerdo? Ahí siempre parte Q. Entonces, mi promesa de respuesta aquí, que es return el nodo. ¿Ya? El nodo, ahí estamos. Ok. En este caso, ¿qué preguntamos? ¿Será que el dato, fíjense, es equals, ¿ya? Equals al dato que tiene Q? Le pregunto, get dato de Q. Si me dice que sí, entonces, ¿qué te debo responder? El nodo, yo ya no tengo que buscar, ¿no es cierto? Acabo de encontrar al nodo. El nodo que contiene el dato es Q, ¿ya? Siempre va a darte la primera ocurrencia. Ok, si es que fuera que no, entonces yo voy a ir a preguntar si es que el sucesor de Q, fíjense, le pregunto, Q.get sucesor, ¿será que eres igual a inicio o eres diferente? ¿No? Así preguntamos. ¿Será que eres diferente de ini? Si me dice que sí, es que puedo seguir caminando. Entonces mi nodo va a ser el resultado de seguir buscando, fíjense, en el sucesor de Q al nodo que posiblemente contenga al dato. Caso contrario, el famoso nodo no existe. ¿Ya? ¿Listo? Hecho. Compilado, este es otro buscador. Este buscador, fíjense, busca de una sola pasada. Esta es la manera de controlar una sola pasada en la lista circular de doble enlace. ¿Ya? Ahí estamos controlando que ya haya agotado una pasada plana de los elementos de esta estructura. Nos venimos aquí, compilamos todo. ¿Y qué era el último que hemos hecho? El buscar, ¿no? ¿Dónde está el buscar? Acá está, había sido el primero. Buscar adentro y nos venimos acá y le digo test all. El buscar ya está funcionando bien. A ver, haremos uno más. ¿De acuerdo? La longitud. Fíjense, me están pidiendo encontrar la longitud. ¿Sí? La longitud. Entonces, nos vengamos acá y le digo. Me piden, dice, encontrar el tamaño de una lista. Ya nos venimos por acá y le decimos siempre. Ya, vamos a analizar cuando la estructura esté vacía, que es así. Y su sig. Y su sig, que es así. Y B, cuando la estructura está no vacía. ¿Ya? Cuando su ini resulta que está haciendo referencia a un dato. Y su sig está haciendo referencia a una lista que tiene los restantes elementos. La directiva es, queremos saber la longitud de la lista y que debo devolverte, te debo devolver un entero. Esta operación tampoco modifica, ¿cierto? La estructura. Y esto es facilito. Si la lista está vacía, pues, ¿cuántos datos tiene? 0.
Pero si está vacía, fíjense, o si está no vacía, mínimamente tiene 1. Entonces, ¿cuántos datos tiene esta lista? Mínimamente 1, más todos los datos que tenga la siguiente lista. Entonces, más la longitud, fíjense, de la siguiente lista. Y ya está hecho. ¿Correcto? Calculado la longitud en una lista de simple enlace. Vamos a irnos a ver cómo sería una lista circular doblemente enlazada cuando la directiva es, queremos saber la longitud de la lista de una sola pasada, ¿cierto? No quiero tener doble pasada. Entonces, mi lista está vacía cuando mi ini es así. Y mi lista está no vacía cuando mi ini está referenciando a un nodo de doble enlace que a su vez tiene un nodo sas y así, ¿no? Tin, 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 sas. Ahí, y este está de manera circular. ¿Ya? Ahí. Ok. En el caso de que la lista esté vacía, pues es sencilla mi respuesta. 0 elementos hay. Pero si estuviera no vacía, yo voy a ir a contar. Fíjense, mi resultado va a ser equivalente a contar todos los nodos que hay a partir del nodo inicial. Y entonces voy a ir a contar 1, 2, 3, así, hasta que encontremos el final. Eso va a ser. Ya que es equivalente mi contar. Y listo, eso sería a eso. Entonces le digo, mi contar, fíjense, contar. ¿Cómo va a funcionar? Yo voy a empezar aquí en Q. Aquí empieza, ¿no? Y le pregunto, fíjense, este es un proceso recursivo. Estos caminantes son recursivos, ¿no? Directos o de procedimiento. ¿Ya? Entonces acá le pregunto, ¿será, le digo, que el sucesor de Q es ini? Le pregunto. Si es que fuera así, quiere decir que este es Q. Fíjense, si la primera vez es Q y ya está haciendo referencia a ini. ¿Ya? Pero si supongamos que es la primera vez Q vale ini y el sucesor de Q vale ini, ¿cuántos datos tiene este? ¿Cuántos datos tiene? Categóricamente tiene 1. ¿Correcto? Pero si no fuera así, fíjense, si no fuera así, si el sucesor de Q es otro nodo, entonces el resultado va a ser A1, va a ser A1 más el resultado de seguir contando los nodos a partir del sucesor de Q. Entonces le digo 1 más el resultado de contar los sucesores a partir de los sucesores de Q. ¿Ya cuando terminamos? Cuando llegamos aquí. Si llegamos aquí, ya es un nodo. ¿Correcto? Listo. Nos venimos a implementar. Y fíjense, esta es lista de simple enlace. Mi promesa de respuesta es la longitud de la estructura, ¿cierto? Y le vamos a decir, esta es la longitud. Ok, si la estructura está vacía, pues no hay mucho que hacer, ¿cierto? La longitud de la estructura resulta que es 0. Pero si no estuviera vacía, bueno, básicamente la longitud de la estructura es ir a contar el dato inicial más la longitud de la lista siguiente, ¿cierto? Ya está hecho, compilado. En la lista circular de doble enlace, pues si nosotros quisiéramos saber cuál es la longitud de mi estructura, eso va a depender, ¿cierto? De cuántos nodos enlazados tenga la lista. Siempre, ¿no? Preguntamos, si la lista es vacía, entonces aquí, bueno, básicamente la longitud, fíjense, la longitud es 0. Caso contrario, mi resultado, la longitud de la lista, va a ser equivalente a ir a contar todos los nodos enlazados
a partir del INI en una sola pasada. ¿Ya? Este es equivalente a un caminante. ¿Ya? Este famoso contar, a diferencia de mis otros caminantes, no me va a devolver un nodo, ¿sí? Pero sí recibe un nodo de doble enlace a partir del cual empieza el conteo. Y siempre la primera vez va a empezar en INI. A ese le vamos a llamar Q en esta ejecución. Mi promesa de resultado es la cantidad de nodos que están enlazados al nodo inicial, ¿cierto? Entonces preguntamos, si el sucesor, fíjense, le pregunto, el sucesor de Q, ¿será que es INI? Si me dice que sí, entonces la cantidad, fíjense, de nodos que hay enlazados es 1. No hay más. A partir de ahí hasta el final solamente hay 1. ¿Ya? Pero caso contrario, no fuera así, entonces la cantidad de nodos enlazados a partir de Q va a ser Q más el contar los nodos enlazados a partir del sucesor de Q. ¿Cierto? Ya está hecho. Compilamos y aquí que me sale error, longitud. Compilamos y adentro nos venimos y testeamos. ¿Qué acabamos de hacer? La longitud, ¿no? ¿Dónde estás? Longitud. Longitud pasó. Ya nos venimos por acá. Y la longitud también por acá debe estar. ¿Dónde está? O la longitud aquí no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? A ver, vamos a ver. Una vuelta más. Más con target sucesor. Esto sería equivalente a contar INI. Sí, correcto. Cantidad 1, rector. ¿Y por qué no está queriendo funcionar este? Pues no estoy. A ver, la longitud. Sí, a ver, ¿por qué me está saliendo mal? A ver, vamos a ver qué me está diciendo. Test eliminar. No me está saliendo por esto, ¿no? Este test está mal. Si yo elimino el 10, esto no es correcto. Ya aquí le hemos hecho un eliminar y eso no nos cambia. Es la macana de hacer control copy, control paste. ¿Ya? Ahora sí, esto sí debería estar funcionando. A pesar, no, que le vamos a cambiarle nombres. A ver, si eliminamos el 10, ¿cómo sería? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me estaría devolviendo el new mi de prueba está mal, ¿ya? Si le eliminamos ahora el 3 sería 0, 1, 2, 3, sería nuevamente la. Y esto me debería responder 3. Fíjense, mi escenario de prueba estaba mal. Esa es la macana de hacer control copy, control paste. No estábamos muy despiertos. Ahora sí, veamos la longitud, está pasando bien. ¿Ya? ¿Dónde me estaba sacando un error? En ese caso de prueba, en la eliminación. ¿Cierto? Ni siquiera en la longitud, en la eliminación. Acaba de pasar. Listo. El día jueves vamos a hacer unas cuantas operaciones más y vamos a parar ahí. Tendría, o sea, la intencionalidad, y bueno, la razón es porque yo pienso que a estas alturas ya de la vida, ustedes ya han entendido un poco cuál es la estrategia, ¿no es cierto? Cómo estamos manejando esos diseños que hemos utilizado para implementar y cómo estamos utilizando el conocimiento de la implementación de cada lista para poder empezar a planear los métodos, para poder responder de manera correcta a las operaciones que me están pidiendo hacer por cada estructura de datos. Hasta el día jueves, jóvenes. Luego se dice.